Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios los bendiga. Bienvenidos en esta hora a una nueva emisión de su programa de enseñanza bíblica, de predicación bíblica. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por permitirnos ser parte de su familia, al menos en este momento, en este tiempo que estamos ahora participando de estos asuntos divinos con usted. Damos gracias a Dios y le damos la más cordial bienvenida. Espero que se sienta cómodo con nosotros. Esa es nuestra intención. Y así que gracias una vez más. Bien, vamos a entrar ya de lleno a lo que traemos para esta hora, para participarlo con usted. Si tiene alguien que quiere invitar a que escuche esto, hágalo. Es una buena oportunidad. Para tomar de base en esta hora, vamos a abrir nuestras Biblias en lo que dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 1. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 1. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 7. En medio de esos dos versos vamos a platicar todo lo que hemos de hablar en esta hora. Siempre estamos pensando en la enseñanza hacia la familia. Siempre si continuamos con ello, no lo dejamos por un lado. Ya vimos que el tema apocalíptico de los últimos tiempos, dentro de otros, va a ser la familia, y por eso le estamos dando bastante importancia a ello. Estamos haciendo lo que Noé hizo el último año que estuvo antes del diluvio, y es predicar y enseñar sobre la familia. Y el mundo no lo entendió, pero su familia lo entendió. Por eso los únicos que subieron al arca fue su familia. Esperamos que algo ocurra con su familia. Yo espero que ocurra con mi familia y ojalá ocurriera con todas las familias. Pero como mínimo vamos a trabajar con las nuestras. Y yo tengo que trasladarle estas enseñanzas a usted para que usted pueda aprenderlas y ponerlas en práctica en su familia. Y qué lindo va a ser que en la partida de esta tierra podamos nosotros ir acompañados de los nuestros, ¿verdad? Así que el segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, verso 1, se encuentra en el Antiguo Testamento y a la letra se lee así. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para hacerlos esclavos suyos. Entonces, verso 7, ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más alrededor de tu palabra. Gracias porque es un privilegio que concedes a todos, pero especialmente a los santos, que somos los que estamos respondiendo de alguna manera porque tú hiciste un milagro en nuestras vidas antes. Nadie te busca de por sí, sino antes tú, Señor. Has hecho una operación dentro de ellos. Y dentro de nosotros hiciste esa operación, por eso ahora estamos nosotros poniendo atención a aquellas cosas que tú estás transmitiendo para nuestro beneficio. Te pedimos que tu palabra llegue a cada corazón, a cada mente, a cada vida, abriendo brecha en medio de las tinieblas que pueda tener alguien, Señor, alumbrando con tu luz, para que pueda él encontrar, Señor, la respuesta a sus necesidades y asirse de esa respuesta para solucionarlas. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para poder exponerla y para que todos aquellos que la escuchen puedan, Señor, abrir sus mentes para entenderla, así como tú la estás enviando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, esta historia
que miramos en esta hora que narra este pasaje se refiere a uno de los profetas sobre los cuales Eliseo los estaba tutelando. Este profeta del que habla este pasaje, sin lugar a dudas, era un hombre normal, una persona normal, se había casado, había tenido hijos, había formado un hogar y tengo que decir que era un buen hombre. Era un profeta de los que se habían sometido bajo la enseñanza del profeta Eliseo en aquel entonces. Su familia como tal, por pertenecer a la familia de un profeta, seguro que había tenido experiencias espirituales de Dios y en más de una ocasión. Si no, como mínimo, había escuchado de experiencias espirituales que habían tenido los que asistían a la enseñanza que el profeta Eliseo les daba a todos los profetas. Como lo ocurrió en una oportunidad que llegó una gran hambre a esa región y se fueron a hablar con Eliseo que no tenían que comer y los mandó a conseguir calabazas al campo. Y todos anduvieron recogiendo calabazas y las metieron en la olla. Pero uno de los cocieron el potaje, se estaban alimentando, pero en eso descubrieron que en la olla alguien había metido calabazas silvestres venenosas. Y entonces se asustaron y empezaron a clamar y a decirle a Eliseo lo que había ocurrido. Y Eliseo vino y les dijo, consíganme un poco de harina, y la echó en la olla, en el potaje que habían preparado, y oró al Dios de la gloria, y toda contaminación, todo veneno se fue y pudieron alimentarse. Y todo llegó a la normalidad. Pero lo que me llama la atención y lo curioso era que todos los profetas eran discípulos de Eliseo. Todos eran hombres buenos. Delante de Eliseo y delante de Dios. Por eso Eliseo los estaba adiestrando. Pero lo que me llama la atención es que la inexperiencia y el desconocimiento de uno de ellos, de un profeta joven, por la inexperiencia de él, recogió calabazas sin saber que las que estaba recogiendo eran calabazas silvestres venenosas. Y entonces, oiga esto, la inexperiencia y el desconocimiento del profeta joven estaba llevando muerte a los profetas a cambio de la vida que se había planificado que representara ese alimento para ellos. Esto es importante porque de alguna manera nos tiene que hacer pensar a nosotros que en la vida hay que tener cuidado, porque alguien puede ser una persona muy buscadora de Dios, tener experiencias espirituales impresionantes con Dios, sin embargo, por desconocer las cosas naturales de la vida, puede estar trayendo males y destrucción a su casa. Lo que nos enseña esto es que, óigame, son cosas diferentes. El conocimiento de las cosas naturales y el conocimiento de las cosas espirituales. Se abre una brecha natural, se abre una brecha entre lo natural y lo espiritual. Esto que acabamos de decir, señores, es una verdad que en el camino vamos a desarrollar. Así que póngame atención. Hay una brecha que se abre entre el conocimiento y desarrollo natural y el de conocimiento y desarrollo espiritual. Y de ambas cosas se necesita saber, conocer y desarrollarnos. Lo que señala que una persona puede tener un buen desarrollo y conocimiento en las cosas naturales y no tener ningún desarrollo y conocimiento en las cosas espirituales y viceversa. Alguien puede tener un conocimiento y desarrollo en las cosas espirituales y no tener ningún conocimiento en lo natural. Oiga, ponga atención a esta parte. El que logre entender esto, y esa es la intención de la enseñanza, se estará preparando para encontrar menos dificultades en la vida, pues la vida necesita de ambos desarrollos, el natural y el espiritual. Esto es fácil entenderlo. Digamos, una persona que se prepara en lo natural, por decir algo, una persona que estudia, se gradúa en la carrera media,
sigue estudiando, se gradúa en la carrera universitaria, sigue estudiando, saca maestrías, doctorados y otros títulos más y se va desarrollando lo natural y esto es beneficioso para él. Pero en su vida espiritual puede no tener ningún desarrollo. No cultiva la búsqueda de Dios, no ora, no lee la Biblia por decir algo y se convierte, bien puede decirse, en un neófito en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, aunque haya recibido a Cristo Jesús como Salvador. Él va a ir a llegar al cielo, por supuesto, pero será una persona no desarrollada espiritualmente. Las experiencias que tiene con Dios son pocas. Va a la búsqueda, como no cultiva la búsqueda de Dios, no ora, no lee la Biblia y se convierte en una persona no desarrollada en lo espiritual, aunque tiene un éxito intelectual, profesional y posiblemente empresarial, eso no grita que esté desarrollado espiritualmente. Esto se deja ver muy seguido en la vida diaria. Usted lo puede encontrar en la mayoría de congregaciones a las que uno puede asistirse en vida muy abundante de personas que se han desarrollado bastante en la vida natural, tienen mucho éxito en la vida natural, pero en las cosas espirituales no tienen mayor desarrollo. Y estoy hablando de gente que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Sin embargo, si no se desarrolla en lo espiritual, no alcanza ningún desarrollo en eso. Y por eso muchos de ellos tienen problemas en el alma, ataduras del alma y otras que no logran soltar. Porque las cosas materiales son una cosa, el conocimiento natural es una cosa y el conocimiento espiritual es otra cosa totalmente diferente. Pero también podemos encontrar el caso de personas que se han desarrollado en el mundo espiritual, con experiencias sobrenaturales con Dios, con conocimiento de la Biblia, que emplean buen tiempo en la oración y no se hayan desarrollado en el mundo natural. No estudiaron, no aprendieron ningún oficio y lo normal es que encuentren dificultades en la vida. Se puede ver, señores, gente que expresamente se le perciben una vida espiritual envidiable, con experiencias sumamente extraordinarias con Dios, que leen la Biblia, oran y ayunan, y sin embargo uno los va a encontrar con problemas naturales difíciles, no teniendo para pagar la renta, no teniendo para pagar el estudio de los muchachos, no teniendo ropa que vestir, e incluso algunas veces los encuentra uno que no tienen ni para la comida. Cuando estas cosas se presentan, que se ven muy pocas, pero se ven, no solo la gente, pero las mismas personas que lo sufren no logran entender por qué la presencia de esos problemas. Porque si buscan a Dios, si se consagran a Dios, ¿por qué se les presentan esas dificultades en la vida? Señores, tenemos que aprender, y esto es clave. El que logre entender esto va a encontrar menos dificultades en la vida que está tocando presenciar, vivir, experimentar. Se necesitan los dos desarrollos, el desarrollo natural y el desarrollo espiritual. Esa es la única respuesta a esto de lo que estamos platicando. La vida de todo ser humano está compuesta del desarrollo natural y del desarrollo espiritual, y ambas se necesitan. Ponga atención a esta parte. Se va a evitar muchos conflictos. Esto le puede evitar muchos conflictos en el futuro. Porque nadie puede negar, óigame, que la persona que busca a Dios en oración, si no fue a la escuela, no sabrá leer. Y tendrá esa dificultad, aunque desee leer la Biblia. Y evidentemente cuando no sabe leer, tiene que buscar en su hambre de leer la palabra de Dios, tiene que andar buscando a alguien que le lea la Biblia porque él no la podrá leer. Yo sé que Dios hace milagros, pero síganme en estas ideas que estamos presentando. Insisto, son dos cosas diferentes.
Y las dos son importantes. Hay que desarrollarla. Unas son las cosas espirituales y otras son las cosas naturales. Pero de ambas cosas necesitamos nosotros porque estamos compuestos de esas dos áreas, la parte natural y la parte espiritual. Lo ideal sería que la persona lograra desarrollarse en lo natural y lograra desarrollarse en lo espiritual. Y entonces las dificultades que va a encontrar en la vida evidentemente van a ser mucho menores. Fíjese que el máximo ejemplo en esto lo presentó nuestro Señor Jesucristo. Y eso me llamó la atención, porque el Evangelio de Lucas capítulo 5, 52 lo dice. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Déjeme leer esta versión. Me gusta más cómo lo dice. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en aprobación para con Dios y para con los hombres. O sea, crecía en las dos formas. El Señor fue el ejemplo clásico de eso. Y nosotros debemos aprender lo que Jesús nos vino a enseñar a la tierra. ¿Por qué le hablo de esto? Todo por lo que le pasó a este joven profeta de la escuela de profetas al momento de salir a conseguir las calabazas para alimentarse. En esa oportunidad el profeta Eliseo, de manera milagrosa, logró arreglar el asunto que se había presentado, la dificultad. Pero el profeta joven tuvo que aprender para el futuro a diferenciar entre lo que era una calabaza silvestre venenosa y una calabaza silvestre, una calabaza que iba a alimentar a los profetas y a él mismo, porque el riesgo era altísimo. El desconocimiento y la experiencia significaba en ese momento entre la vida y la muerte. Óigame, el caso que nos ocupa en esta noche del cual leímos al principio, habla sobre un profeta de la escuela de los profetas, que era buen hombre. Sin embargo, cuando murió, dejó endeudada a su familia. La familia, al estar endeudada y no tener cómo solventar eso, fueron a hablar con el profeta Eliseo y le dijeron: Eliseo, tenemos un problema. Mi marido, que era de la escuela de profetas, que era un buen hombre, dijo, era temeroso de Dios, no era un hombre malo, dice el texto que leímos, nos dejó endeudados y ahora el acreedor viene y se quiere cobrar la deuda. Y como en ese entonces, si uno se metía una deuda y no tenía para pagar, era autorizado a que el acreedor se cobrara con los hijos que el deudor había engendrado. Y entonces a la mujer le querían quitar los hijos para cobrarse la deuda. Bien, este profeta, que era temeroso de Dios, seguro que se había desarrollado en la parte espiritual, con los poderes sobrenaturales, experiencias con el mundo espiritual. Sin embargo, se deja ver claramente que en el aspecto financiero era un neófito. No tenía ningún desarrollo. El desconocimiento era en el área de las finanzas era abundante. Por eso dejó en problemas a la familia. Y quiero que le decir una cosa, y no creo que solo ese problema ha quedado. Seguro que durante su vida había problemas y problemas y problemas, y ese fue el último que dejó. Porque aunque era profeta, aunque tenía desarrollo espiritual, sin embargo, en la parte natural no había logrado ningún desarrollo en el aspecto financiero, que es lo que está tratando aquí. Bueno, déjenme contarle una experiencia que tuve en una oportunidad atendiendo la oficina de consejería matrimonial. Bueno, donde llegan los casos que ya la gente no ha logrado resolver. Déjeme decirle, cuando llegan a una consejería matrimonial es porque el matrimonio ha intentado resolver
su problema de muchas maneras y no lo ha conseguido. Y al final, pues van a pedir consejería matrimonial. Así que uno ya sabe que los problemas que vienen a la consejería matrimonial son los más difíciles, porque los fáciles ellos los lograron arreglar. Y muchos de ellos, bueno, no los logran arreglar, pero se acostumbran a vivir con ellos y hasta mueren con ellos. Pero los que vienen a consejería matrimonial son casos difíciles y uno ya lo sabe. Por eso uno se mantiene pidiéndole al cielo ayuda y sabiduría porque la necesita y estudiando la palabra de Dios para dar un consejo bien atinado. Pues llegó hace muchos años una pareja y el problema que llevaban exactamente era financiero. Habían intentado varios negocios y habían fracasado en todos los negocios. Sus problemas financieros eran altos, incluso tenían ciertas deudas ya. Y empezaron a hablar y el primero que empezó a hablar, como era el líder de casa, fue el varón y me contó su asunto. Y él empezó diciendo que su esposa le deseaba que le fuera mal en todos los negocios. Y eso provocaba que él fracasara. No le salía ningún negocio bien, en todos había estado perdiendo. Y al final remató diciendo, y lo que pasa es que ella no tiene fe y no me ayuda con la fe. Ella estaba callada. Yo, si usted me permite, la forma en que me presentó el asunto, dije, bueno, ¿cómo es posible que a ella le han puesto como ayuda idónea pensando yo en mi mente y no le está ayudando a él? Y supuestamente es para que colabore con él. Y yo, si usted me permite, en mi ignorancia, estaba preparando mi speech, mi trozo de exhortación para hablarle a ella que cómo es posible que no ayudara a su esposo si la hayan puesto como ayuda para él. En eso iba cuando Dios me marcó un alto y me dijo, escucharla a ella. Entonces, como a veces delante del esposo, la esposa no tiene libertad de hablar, le dije a él, por favor, ¿será que me puede dejar hablar con su esposo un rato? Sálgase allá afuera, siéntense en la silla de ahí y solo le pido que deje la puerta abierta, quiero hablar con ella. Y empecé a hablar con ella y a preguntarle que por qué él decía eso. Y ella me dijo, fíjese que los negocios en los que mete son malos los negocios. Desde el principio se ven que se ven mal. Y cuando me presentó el último negocio, que el cual los había llevado a pedir consejería, cuando me lo presentó le dije, pues ese negocio es malo, no se debía haber metido nunca. Eso fue lo que yo le dije, me dice ella. Pero él no me pone atención. Y entonces dije, bueno, entonces tenga la bondad de salir, ya no quiero hablar con usted, quiero que él sea quien te va a hablar con él. Y cuando estaba hablando con él, le dije, ¿por qué se mete a esos negocios? Y Dios me volvió a hablar. Y me dijo, mira el regalo que le he dado. Ella tiene más tino financiero que él, pero él no le escucha. Y entonces le dije, mire el regalo que Dios le dio a usted. Le dije, ¿por qué no le pone atención? Ella se nota que tiene más feeling, le llaman en inglés, más toque, más vibración, más afinidad, no sé cómo llamarle, para las cosas financieras que usted. Así que deje de tener ese miedo barato que mucho varón, hombre con ideas machistas tiene, que si escucha la voz de la mujer, ella va a empezar a manejarlo y a dirigirlo. Dije, olvídese de eso, aproveche el regalo que Dios le ha dado y va a ver usted cómo las cosas van a cambiar. Bueno, ¿por qué? Y le tengo que decir algo, que los dos eran buenos hombres, buenas personas, hombre y mujer, eran buenos cristianos, cumplían con su privilegio, pero había un problema y era que él no se había desarrollado en el área financiera, aunque era buen hermano y ya tenía más tino para eso. Y eso fue lo que nos ocupa en este caso, que se dio también, del que estamos hablando, dejó endeudada a la familia. Y cuando llegaron a presentar el caso delante de Eliseo, Eliseo le dice, bueno, ¿qué tienes? Y él dijo, tengo muy poco, lo necesario para comer, no tengo mucho y no sé qué hacer. Y Eliseo le dijo, bueno, les voy a ayudar, pero tienen que trabajar. Y él dijo, ¿cómo? Vayan, consigan un montón de vasijas
que tus hijos te ayuden también, que ellos también trabajen en eso y consigan todo lo que puedan. Y tú vas a estar llenando las vasijas que ellos consigan. Y así que empezaron ellos salieron a trabajar los hijos consiguiendo vasijas y ella llenando las vasijas. Llegó un momento a que ellos bien afanados y trabajando, por supuesto, consiguiendo más vasijas y cuando ya no pudieron conseguir, ella dijo, tráigame más vasijas porque la vasija que tenía en propiedad, de ahí salía el aceite para llenar todas las demás. Y dijeron, ya no hay, ya conseguimos todo lo que podía. Entonces ella vino y al ver eso, se acabó la salida del aceite de la vasija que tenía, la original. Y se fue con el profeta. Le dijo, ya hicimos lo que tú dijiste. Muy bien, dijo. Ahora tienen que seguir trabajando. ¿Cómo? Vayan a vender ese aceite. Y salieron a venderlo. Y le dijo a Eliseo, y de ese aceite, que fue lo que leímos, de esa venta que hagan, paguen la deuda y del resto, dijo, ustedes van a vivir de lo que les queda. Ahora, esta parte es clave. Me sorprendió que aunque Eliseo, Dios lo usó milagrosamente para sacar aceite de ese poquito aceite que tenían, sacar aceite para llenar todas las vasijas, sin embargo, no les evitó que tenían que trabajar. Primero consiguiendo las vasijas y segundo yendo a vender el aceite. Y eso fue lo que me llamó la atención. Que a la par del evento milagroso que estaba ocurriendo, los estaba desarrollando, porque ellos eran hijos de profetas y eran de familia profeta, sabían de cosas milagrosas, por eso fueron a consultar a Eliseo. Pero a la par que les estaba enseñando que Dios hacía milagros, lo que realmente les estaba enseñando Eliseo era que tenían que desarrollarse en la parte natural, trabajando, consiguiendo vasijas, la otra llenándolas y después saliendo a venderlas. Y eso fue lo que me llamó la atención del pasaje que leímos, de la historia que estamos hablando. Que Eliseo vino y dijo, en lo sobrenatural ya tienen experiencia, ya han vivido eso, creyeron la palabra de Eliseo, pero en lo natural el esposo había estado fallando y ellos no habían aprendido tampoco. Y entonces Eliseo vino y les hizo lo que les hacía falta, desarrollarlos en la parte natural. Déjeme decir algo que vi en una pared, un mural, y que en las calles a veces se menciona. Hay un dicho que circula en las calles que dice, tengo mucha hambre. No se me olvida ese mural que vi. Era un hombre, presentaban a un hombre de excusos totalmente escasos, con ropas pobres, con un sombrero raído, con su poncho, ¿cómo le llaman en otros lados para que me entiendan? Pero aquí en Guatemala sabemos lo que es un poncho, pero afuera su sábana, ¿qué le dijera yo? Bueno, algo que se ponen un sobre todo, pero que no es un traje. Y entonces decía el letrero, él lo tenían de fondo y el letrero decía, tengo mucha hambre. Pero decía, pero por favor no me regale el pescado. Le pido que por favor me ayude y me enseñe a pescar. Y cuando leí eso me impactó, porque dije, es cierto, uno puede regalarle un pescado a alguien para saciar el hambre, pero eso no soluciona el problema del hambre. Cuando se acabe ese pescado, volverá a aparecer el problema del hambre, pero si se le enseña a pescar, el problema del hambre sí habrá tenido solución. Y eso fue lo que hizo Eliseo con esta familia, porque Eliseo no iba a estar reproduciendo el milagro tras milagro. Dios no iba a estar haciendo milagro tras milagro. Tenga seguro que el aceite ese que les sobró después de pagar la deuda se les acabó. Pero con lo que aprendieron en el desarrollo natural podían solventar hasta a final de sus días el asunto del mantenimiento que ellos tenían. Señores y señoras,
Tenemos que aprender que el desarrollo de las cosas materiales y el desarrollo de las cosas espirituales son dos cosas distintas, pero de ambas tenemos necesidad. Cuando estemos en el cielo será otra cosa. Y allá nos vamos a juntar, pero de una vez le digo, Dios no compagina con la vangancia ni con la haraganería, de una vez. No importa en qué dimensión esté, Él no compagina con eso. Ni en la tierra, ni allá en el cielo. O sea, tal vez será diferente, pero algo tendremos que hacer. No vamos a estar solo sentados nosotros haciendo nada. Eso no existe. O como alguien decía, voy a andar con una arpa de nube en nube cantando. Eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Pero sí encuentro en la Biblia que hay un trabajo que siempre se está haciendo allá. Los ángeles están activando, haciendo algo en favor de la creación que Dios está haciendo. Por ejemplo, a nosotros nos viven asistiendo constantemente. Dice, trabajan en favor de aquellos que han de heredar las promesas. Ellos están trabajando para ayudarnos. Nosotros no nos damos cuenta, pero lo están haciendo. Ellos están activando, están al servicio de Dios, haciendo siempre. Imagínense la cantidad de creaciones que hay, no en el universo, en los universos que hay. Las cantidades, y todas necesitan la atención de parte de Dios porque todas dependen de Dios. Déjeme decirle esta otra parte que algunas veces uno lo ha visto. He encontrado a alguna gente, en todos los lugares donde uno va encuentra algo, que tenían problemas exactamente financieros. Y me piden oración y nosotros oramos, por supuesto. Para esto Dios nos dejó, para ayudar a la gente. Le damos alguna consejería y le incrementamos su fe, si usted quiere, en el nombre de Jesús y su confianza en Dios, y hemos orado y he visto cómo se les ha arreglado el asunto financiero milagrosamente. No había manera que se arreglara, se los arregló milagrosamente. Pero les faltó lo más importante de todo eso, y es aprender y desarrollarse en la parte natural. Y cuando no aprenden en la parte natural, uno los viene a encontrar con el tiempo en la misma circunstancia en la que estaban hace años. Y muchos de ellos nos explican por qué les pasa eso. Y les pasa eso porque aunque Dios les hizo un milagro, lo que Dios quería es que aprendieran y se desarrollaran en la parte natural. Y si no se desarrollan en la parte natural, vuelven a caer en el mismo problema en el que estaban. Y quiere que le diga un secreto. Y Dios no le va a estar haciendo milagro tras milagro. ¿Sabe por qué no? Porque si no les estaría motivando un mal hábito que tienen ahí. Hay personas que no se miden para gastar. Y uno diga por las cosas necesarias. No, gastan en cosas muchas veces no necesarias. Para que los demás miren que cómo están prosperando, para que miren cómo les está yendo bien, para que los demás hablen bien de ellos. Empiezan a gastar y a gastar y a gastar, y ahora que está muy de moda la tarjeta de crédito, empiezan a endeudarse con la tarjeta de crédito, y ese mal hábito Dios no puede incentivarlo. Dios quiere que nos desarrollemos. El que está bien desarrollado en la parte natural, Dios quiere que se desarrolle en la parte espiritual. Si no, no va a arreglar los conflictos del alma que tiene, no los va a arreglar. Y el que está desarrollado en la parte natural, en la parte espiritual, perdón, en la parte sobrenatural con Dios, Dios quiere que se desarrolle en la parte natural. Y es que eso fue lo que me llamó la atención del pasaje. Este profeta dice que era un hombre, un buen hombre, temeroso de Dios. La esposa dice eso. Yo no sé, muchas esposas no pueden decir eso del esposo y viceversa, pero ella sí lo dijo. Y sin embargo, los había dejado en un gran conflicto financiero. La explicación es, él se había desarrollado en la parte espiritual, y yo se lo digo, yo he encontrado gente que me cuenta experiencias con Dios envidiables realmente. Y uno decía, ¡qué maravilla! Lo que Dios le está enseñando, pero atrasito traen un problema natural. Óigame,
que ni los impíos tienen ese problema. Porque lograron, ¿qué? Desarrollarse en la parte natural. Bien, aquel quien entienda esta enseñanza, este mensaje, y lo ponga en práctica, se estará librando de muchos problemas en la vida. Y los que no entienden que está pasando por situaciones difíciles, materialmente hablando, van a entender por qué las están pasando. No es que Dios no los quiera. Y yo sé que metemos al diablo en todo esto, y claro, él tiene la culpa porque él causó problemas desde el principio. Pero nosotros le echamos una gran colaboración, de veras. Él viene y nos puya, pero nosotros nos ponemos, le damos la espalda para que nos puye. No puede ser. Tenemos nosotros que despertar a esta realidad. Y entonces no le demos las armas para que nos haga daño. Quitémoselas. Bueno, mis queridos oyentes, tú puedes ser un exitoso intelectual, un exitoso profesional, un exitoso empresarial, pero puede ser alguien no desarrollado en la parte espiritual. ¿Y qué pasa? Y nosotros estamos compuestos de materia y de espíritu. ¿Qué pasa si alguien que tiene los dos pies solo desarrolla uno y el otro no lo usa? Su caminar le va a costar, y eso le está pasando a mucha gente. Le está costando caminar. La raza humana anda tropezando en todos lados, pero no a los hijos de Dios. Ellos deben caminar con los dos pies, con el desarrollado en la parte natural y desarrollado en la parte espiritual. Y con los dos pies, las cargas de la vida se vuelven más livianas, es más fácil llevarlas. Con un pie cuesta. Y lo tremendo del caso es que la vida siempre trae cargas sobre nosotros. No hay privilegiados, mis queridos compañeros de viaje, no hay privilegiados, todos van a tener cargas. La diferencia es cómo las cargamos, y con un pie o con los dos. Y lo que nos está enseñando en esta hora es que debemos desarrollarnos con los dos, desarrollarnos materialmente, naturalmente, y desarrollarnos espiritualmente. Para que no nos pase lo que le pasó a esta familia, de este hombre de Dios, buen hombre de Dios, pero que no se desarrolló en la parte natural. Fíjese que hay quienes vienen, hermano, tremendo, con dones del Espíritu Santo. Yo los he visto con dones del Espíritu Santo, con visiones, con revelaciones, y al final tienen que andar centaveando que les den algo. Y le cuento que a mí me extrañaba también, decía, ¿cómo es posible que pase esto con tanta experiencia sobrenatural, espiritual? No entendía hasta que Dios me explicó esto. Y entonces dije, se me aclaró todo. Dije, ya sé. Y el pasaje que me dio para reforzarlo fue el que leí en Lucas. El Señor Jesús crecía delante de Dios y delante de los hombres. Y Él es el ejemplo máximo. Por eso nosotros debemos imitarlo. Debemos desarrollarnos en la parte espiritual y en la parte natural. Y entonces las cargas serán más fáciles de llevar. Déjeme decirle esto. Eso tenemos nosotros que hacer con nuestros hijos. El mejor regalo que los padres pueden hacer con los hijos es enseñarles a pescar espiritualmente y materialmente. Y entonces la misión de padres habrá terminado. Se habrá cumplido a satisfacción. No cometamos con ellos los errores que nosotros cometimos. Nosotros ya pagamos las consecuencias y las estamos pagando. Pero tratemos con ellos de que puedan desarrollarse en esas 12 áreas. Y si usted lo hace desde niños, mejor. Y si no, no importa la edad, en cualquier momento es ideal para empezar a hacer las cosas bien. Y si las hacemos bien, Dios nos va a bendecir por ello, y ellos al final lo terminarán agradeciendo. No desperdiciemos los dones que potencialmente Dios ha puesto en cada uno de ellos. Desarrollémoslos tanto en lo natural como en lo espiritual.
para que eso que nos han prestado, que son los hijos, podamos haber cumplido con nuestra responsabilidad de desarrollarlos. Déjeme contar la experiencia, y no soy el non plus ultra, soy uno de tantos que por la misericordia de Dios he llegado hasta aquí. Cuando Dios me enseñó esto, le puse atención y dije, tengo que desarrollarlos, ayúdame, dame sabiduría, enséñame cómo. Y aunque no hemos alcanzado todo, pero los hemos desarrollado. Y recuerdo que una oportunidad les dije en una cena, yo me sentiré altamente satisfecho como padre el día que ustedes ya no me necesiten, porque entonces habrán aprendido a pescar. Y habré cumplido mi responsabilidad de padre. Claro, nunca termina, porque uno siempre está aprendiendo y siempre está enseñando, siempre está aprendiendo y siempre está enseñando. Pero a nosotros no nos enseñaron bien, paremos. Esa cascada de fracasos, parémosla nosotros, cambiemos. Y usted va a ver la diferencia. Yo le garantizo por la palabra de Dios que en que practique esto que estoy hablándole hoy, usted va a tener un cambio sustancial en su existencia. Y le voy a sentenciar, y el que no lo practique seguirá igual o peor de como ha vivido hasta ahora. Tenemos que desarrollarnos en la parte natural y en la parte espiritual. Vayamos a ponernos en orden con la vida. Y va a ver usted qué fácil se hacen las cargas así. Y Dios va a ayudarnos en lo que tenga que ayudarnos en la parte sobrenatural. Vino Eliseo y le dijo, consigan las vasijas, trabajen en eso. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Multiplicar el aceite no lo pueden hacer. Ahí va a entrar Dios a batear. Ahí va a entrar Dios a hacer el milagro. Y después de eso, vayan a seguir trabajando. Salgan a vender el aceite. Y Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero lo que nosotros debemos de hacer, Dios no lo va a hacer. Bien, mis queridos oyentes, espero haberme dado a entender. Esa era mi intención. Si no, le pido al Espíritu Santo que termine de dar la enseñanza para bien de todos ustedes. Y para bien mío también. No puedo terminar esta transmisión sin hacer la invitación a aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Para empezar el desarrollo espiritual, Cristo Jesús es la puerta de entrada. No hay manera. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino por mí. El plan de salvación del Dios de la gloria en su amor e infinita misericordia lo mandó a Él para que nos señalara el camino a seguir a través de la verdad que nos va a llevar a la vida. El inicio está en Cristo Jesús. Si nunca has aceptado a Cristo Jesús como Salvador, esta es una buena noche para hacerlo. Yo te voy a guiar, es muy sencillo. Dios puso la cosa tan sencilla para que no hubiera nadie que no pudiera accesar a ello. Nadie, por falta de cultivo de la mente que le falte, nadie, o por muy encumbrado mentalmente que esté, que nadie pudiera no accesar a ello si lo deseaba. Y yo vengo a presentarte esa oferta en esta hora como una extensión de la voluntad de Dios para tu vida. El inicio de tu desarrollo espiritual tiene que empezar con Cristo Jesús. Insisto, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de ritos, no estoy hablando de ceremonias, estoy hablando de un desarrollo espiritual real. Tienes que empezar aceptando a Cristo Jesús como Salvador. Y yo te voy a guiar en una oración para que pueda llevarse a cabo eso. Yo la hice hace mucho tiempo y gracias a Dios me siento altamente satisfecho de lo que hice.
Y el desarrollo no ha parado. Sigue. El desarrollo solo se para en aquellos que piensan que ya saben y no tienen que aprender más, pero es la ignorancia nada más. La vida siempre tiene que enseñarnos más. Y podemos crecer y seguir creciendo. Y nos vamos a ir de esta tierra sin haber aprendido todo lo que teníamos que aprender. Pero hay una gran bendición que entre más aprendamos, más fácil se nos hace el camino. Necesitas un desarrollo natural, si ya lo tienes, qué bueno, si no, empieza a hacerlo, pero necesitas un desarrollo espiritual. Y para eso la persona de Jesús es la única autorizada. Él es la puerta a la entrada a este camino maravilloso. Acompáñame en esta oración sencilla, pero profunda. De todo corazón tienes que hacerla. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte perdón. He violado tus mandamientos, los he quebrantado y por eso te pido perdón. Que la sangre derramada en el Calvario por tu Hijo Jesucristo limpie todo mi pecado. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta corta oración con todo tu corazón, pasas a formar parte de la familia de Dios. Y estás ingresando a este caminar nuevo para ti, pero altamente necesario. Consíguete una Biblia, empieza a leer el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan, luego sigue con todo el resto de los escritos para tu edificación. Puedes sintonizarnos, ahí al pie de tu pantalla aparecen el horario y los días en que aparecemos para seguir recibiendo la bendición de las enseñanzas que Dios da a través de este libro sagrado llamado la Santa Biblia. Bien, quiero orar también por los hermanos que están pasando dificultades. Yo sé, sin que me lo digan, que la mayoría de hogares tienen problemas o por lo uno o por lo otro. Yo lo sé. Casi diría que ninguna familia en el planeta se libra de eso. Pero qué bueno que a ti te llegó la noticia. Qué bueno que a ti te llegó el conocimiento. Qué bueno que a ti te llegó la enseñanza. Aprovéchala. Insisto, todas las familias del planeta, de la Tierra, o están pasando dificultades o por falta de desarrollo de un área o por falta de desarrollo de la otra. Ahora viene la enseñanza para marcarnos un norte. Voy a orar por ustedes, sé que están en conflictos, Dios hace milagros, le hizo el milagro a esta viuda del profeta, puede hacer un milagro en tu vida. Solo tienes que recibir ese milagro creyendo porque Dios hace milagros y aprender de lo que has recibido en esta hora. Y vas a salir adelante, segurísimo vas a salir adelante. Las cosas que tú no puedes hacer, Dios las hace milagros. Pero tienes que salir a hacer las que tú debes hacer. Y pide sabiduría al cielo para ello. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte por cada uno de los oyentes que están pasando por dificultades, que necesitan un milagro de tu parte. Por eso tú eres Dios, porque sabes hacer milagros. Y porque además de ello, Señor, podemos acercarnos a ti en tu infinita misericordia. Sabes tener compasión. Te pido que ayudes, Señor, a aquellos que están en dificultades, a aquellas familias que están en problemas. Por aquellos hijos rebeldes, por aquellos hijos que se han ido de la casa, haz un milagro que regresen. Aquellas familias que no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador, haz un milagro para que resplandezca la luz del Evangelio. Aquellos que están pasando necesidades, por favor, Señor, haz un milagro como lo hiciste con la viuda esta del profeta. Que es un milagro. Pero te pido que les ayudes a que el milagro mayor se realice y es que aprendan, Señor, a desarrollarse en aquellas áreas que están faltos. Mira, aquellos que están pasando necesidades, que están enfermos, que necesitan una intervención sobrenatural tuya, extiende tu mano de misericordia. Yo envío una palabra de sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Proclamo sobre ellos sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
creyendo lo que tu palabra dice, que tú eres nuestro sanador y eres nuestro libertador. Aquellos que están pasando por conflictos, Señor, de división en el hogar, de problemas en el hogar, ayúdalos, hazles un milagro, pero ayúdalos a que se desarrollen y que salgan adelante. En el nombre de Cristo Jesús, cancelamos todo plan satánico para destruir los hogares, para destruir las familias. Destruimos toda obra del enemigo, toda fuerza de las tinieblas la reducimos a la nada y proclamamos liberación, que se vaya todo espíritu de ira, de contienda, de venganza, que salga de esos hogares. Todo espíritu de división que salga de esos hogares. Todo espíritu de maltrato familiar que salga de esos hogares. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento de Cristo Jesús llene esas familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis queridos oyentes, damos gracias a Dios por sintonizarnos. Tenemos que agradecer las personas que nos escriben, que se reportan. Gracias por sus bendiciones, se las devolvemos inmediatamente. Estamos atendiendo en lo posible todos los chats que mandan. Atendiéndolos, hacemos un espacio para atenderlos y estamos atendiendo lo más que podamos. Pero escríbanos, repórtese y síganos bendiciendo, y cada bendición que usted manda se la regresamos, y aún hasta los que no nos bendicen, los bendecimos nosotros, porque para eso nos puso Dios, para bendecir a todos aquellos que lo necesitan. Comparta esto con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. Le pedimos que nos ayude a seguir predicando. Vaya a YouTube, suscríbase ahí, marque la campanita, y aquí en Facebook, marque la manita. Y vamos a hacer que el programa que maneja todo esto a nivel mundial empiece a publicitarnos. De hecho, ya empezó a publicitarnos. Estamos recibiendo reportes, pero queremos llegar a más gente, porque este es el único camino que va a ayudar a la gente a nivel planetario. Conviértase usted en un misionero mundial. Haga la obra de Dios ahora que puede hacerlo, que se facilita. Y Dios se lo va a agradecer, y también la persona que reciba el beneficio. Así que comparta esto con sus familiares, amigos y conocidos. Y rogamos sus oraciones para poder seguir predicando esto del Dios de la gloria, que trae una bendición para todas las vidas. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.